Biodiversidad se escribe con B9, con Rachel y Andy. Empecemos presentando la política B9. A primera vista puede ser confusa, pero hay algunas palabras que son realmente importantes para entender la política, y es en estas en las que nos centraremos en estos vídeos. En este vídeo preguntaremos: ¿qué son las medidas de mitigación y compensación y cómo sabemos si son aceptables? La jerarquía de mitigación se puede utilizar para gestionar todos los impactos, incluidos los que afectan la biodiversidad. La mitigación de los impactos del proyecto debe seguir una jerarquía de opciones de cada impacto para garantizar que estos se reduzcan al mínimo. Primero, se debe evitar los impactos. Si no se puede evitarlos, minimícelos. Si no puede minimizarlos, restaure el área impactada. Y solo si no puede realizar ninguna de estas acciones, entonces debería considerar una compensación. Para la biodiversidad, cuando hablamos de compensación, no estamos hablando de dar dinero a los animales y las plantas, o al menos no directamente, sino que hablamos de compensar un impacto protegiendo o restaurando otra área o población que sea equivalente a lo que se ha perdido. Entonces, ¿cómo evitamos los impactos? La forma más fácil de pensar esto es cambiando la huella del proyecto en el espacio y el tiempo. Podemos evitar el impacto si no utilizamos espacios verdes y, en particular, áreas de importancia crítica para la biodiversidad, como hábitat natural crítico o hábitat natural. Dentro del sitio del proyecto, podemos evitar el impacto al trabajar alrededor de cualquier característica importante. También podemos evitar la fragmentación del hábitat circundante, incluso si el proyecto se está construyendo en un sitio de zonas industriales abandonadas. Y finalmente, podemos evitar el impacto en la biodiversidad considerando las fechas de construcción y operación. Un ejemplo de cómo evitar un emplazamiento en espacios verdes proviene de un gasoducto con una ruta planificada a través de un área protegida. Al analizar alternativas, finalmente se decidió evitar el área e ir más allá del borde, incluso si era más difícil de construir, ya que evitaría cualquier conflicto. Otro ejemplo proviene de una mina propuesta en Argentina, cuya ubicación hubiera impactado un corredor migratorio para guanacos. Como los guanacos solo se mueven a través del sitio 2 veces al año, el plan era asegurarse de que la construcción de la mina y el cronograma de operación lo tuvieran en cuenta. La segunda parte de la jerarquía es la minimización. La idea aquí es minimizar los impactos, y hay muchas formas de hacerlo. Minimizar la contaminación acústica y lumínica. Minimizar la huella del proyecto, la fragmentación del hábitat, el cambio en el flujo en el agua de los ríos o minimizar la mortalidad de la vida silvestre, por ejemplo, en proyectos viales, y minimizando la contaminación química. Hay muchos métodos realmente inventivos para minimizar los impactos. La clave es hacerlo bien y la única manera de estar seguro de esto es tener un programa de monitoreo. A continuación, restauración. Una vez que finaliza la fase de construcción, y también una vez que el proyecto está cerrado, por ejemplo, en minas, debemos volver a poner todo en un estado tan bueno o mejor que el que encontramos. Un ejemplo realmente impresionante de esto es un gasoducto de GNL en Perú, que se construyó sin carreteras y la franja despejada para la ruta del gasoducto se restauró con especies nativas. Un extenso programa de monitoreo muestra cómo se ha recuperado la vegetación, de modo que la ruta del ducto ya casi no es visible. La compensación es la última etapa de la jerarquía de mitigación y quizás la más complicada y controvertida. No debemos compensar los impactos que podemos mitigar de otras maneras. No podemos ver el impacto de un proyecto y saltar inmediatamente a la idea de su compensación. Solo si hay algo que no se puede evitar, minimizar o restaurar, se debe pensar en la compensación. En el sector usamos las palabras compensación y offset indistintamente y solo debemos usar este enfoque para lo que llamamos el impacto residual. Este es el impacto que queda después de que hayamos pasado por todas las otras fases de la jerarquía de mitigación. Entonces, ¿qué es exactamente la acción de compensación? Es la restauración o protección de un área nueva o el fortalecimiento de un área protegida existente. Ha habido muchas críticas sobre el uso de la compensación como una licencia para destrozar, lo que permite que un proyecto de alto impacto se realice en un área protegida porque pagarán la protección de un nuevo área. No lo es, y debemos ser muy cuidadosos sobre cómo explicamos cualquier acción compensatoria para evitar este tipo de críticas. Y podemos hacerlo al comprender y seguir algunas pautas internacionales que el BID ha adaptado y adoptado.
Primero, nuestra política es muy clara en cuanto a que la compensación no se puede utilizar si un proyecto causa una conversión significativa de un hábitat natural crítico. Esto no es negociable, y si ve que puede haber un problema como este, debe plantearlo lo antes posible con el equipo del proyecto, y el BID no puede financiar un proyecto como este. También debemos demostrar que los impactos se han evitado y minimizado antes de la compensación considerada. Si necesitamos compensar, deberíamos pensar en acciones que no resulten en una pérdida neta para la biodiversidad, o hacer algo aún mejor para la biodiversidad. Es decir, si destruyes 10 hectáreas de bosque, restaura al menos 10 hectáreas y lo ideal serían 20. También debemos pensar en cómo las acciones de compensación benefician a las especies y hábitats a nivel de paisaje, no solo a nivel de proyecto inmediato. Por ejemplo, una especie rara puede beneficiarse más del desarrollo de una estrategia de conservación para toda la especie en lugar de solo proteger un pequeño área de hábitat para ella. También es importante que cualquier compensación sea adicional a los proyectos de conservación actuales en el área y no los reemplace. Por ejemplo, si el gobierno está proporcionando $60.000 para la gestión de un área protegida, la acción de compensación no puede reemplazar esto, ni en la financiación ni en la acción. Sin embargo, si el área protegida realmente necesita $600.000 para ser administrada de manera efectiva, entonces, mientras el gobierno se comprometa a mantener el financiamiento de la cantidad original, la acción compensatoria podría cubrir este déficit de costos. El hábitat o la especie que se va a proteger o restaurar debe ser lo más similar posible a la que se destruye. No se puede modificar un lago y proteger las dunas en la playa. Además, cualquier acción compensatoria debe durar tanto o idealmente más que los impactos en el sitio original, y la acción debe implementarse antes de que ocurran los impactos en el sitio del proyecto. La lógica es que si destruyes un estanque para un pato y no creas un estanque nuevo durante un año, ¿qué le va a pasar al pato mientras tanto? Las medidas compensatorias elegidas deben ser aceptables para todas las partes interesadas involucradas en la discusión sobre el proyecto. Y lo más importante, las medidas deben ser posibles de implementar en el campo. Aunque suene obvio, lo digo porque el campo de la compensación se ha vuelto muy académico y hambriento de datos, y los biólogos desarrollan planes, métricas y monitoreos sumamente complejos para garantizar que todo se compense exactamente como debería, con la practicidad de la implementación de la acción de gestión a veces tomando el segundo lugar. Debemos ser pragmáticos al respecto y buscar soluciones que se haya demostrado que funcionen en el país en el que se desarrolla su proyecto. El enfoque del BID para la compensación es muy diferente del IFC, que requiere un enfoque cuantitativo para decidir si la compensación es suficiente o no. El BID no requiere esto. Solo exigimos que nuestros expertos estén convencidos de que la acción compensatoria es suficiente. Así que imaginemos que estamos revisando el plan de compensación de biodiversidad. ¿Cómo sabemos si las medidas son aceptables? Primero, deben cumplir con la legislación nacional, y un número creciente de países tiene legislación específicamente sobre este tema. Segundo, debemos tener evidencia de que el plan de compensación se ha desarrollado después de que se hayan abordado todas las demás etapas de la jerarquía de mitigación. Y tercero, debe seguir las reglas de compensación del BID que acabamos de analizar. Pero recuerde el resultado final. Si el impacto residual es significativo y el proyecto está afectando un hábitat natural crítico, el BID no puede financiar el proyecto. Solo si el impacto residual no es significativo en el hábitat natural crítico o si es significativo en el hábitat natural, los impactos pueden compensarse. Y es ESG el que juzga esto, tanto por la naturaleza de los impactos como para determinar si las medidas de mitigación son o no aceptables. Un buen ejemplo de un plan de mitigación bien pensado proviene de la planta de plásticos etileno en México. Durante las inspecciones preliminares del sitio del proyecto, se encontraron 348 adultos de una cícada endémica muy rara que se destruiría, así como 135 hectáreas de bosque seco, lo que representa un 3% de su cobertura original en el estado donde se llevaría a cabo el proyecto. Las cícadas han existido desde la época de los dinosaurios y la mayoría están muy amenazadas. Esta especie se considera en peligro crítico. Por lo tanto, de acuerdo con nuestra política, si el impacto residual del proyecto fuera significativo, el proyecto no podría recibir financiamiento del BID. Una vez que se descubrió la presencia de esta especie, se realizó un amplio estudio para determinar el estado de la especie.
Esto nunca se había hecho antes, y se descubrió que aunque rara, la especie no era tan rara como se creía anteriormente, y que la destrucción de este sitio no causaría la extinción de las especies. Entonces, ¿cuáles fueron las acciones de mitigación? Evitaron 30 hectáreas de bosque seco en el sitio, trasplantaron todas las cícadas, compraron una granja de 114 hectáreas a 1,8 kilómetros de distancia y la restauraron, y germinaron las cícadas de las semillas recolectadas en el sitio. Se han producido 1.199 cícadas y se han sembrado en el área de desplazamiento y en el conjunto del sitio, y ambas áreas se han registrado como reservas naturales. Sin embargo, hubo un lapso de tiempo. El bosque seco se destruyó antes de que se restableciera la compensación y no hubo adicionalidad. Pero dada la presión sobre la tierra, creemos que esta ha sido una compensación efectiva, que ha resultado en una mejor protección a largo plazo tanto para la cícada como para el bosque seco respecto a la situación anterior al proyecto.